El motor de desarrollo y de futuro de las islas apuesta por lo hecho en Canarias. De un oficio ancestral nos acercamos a otro, en este caso al de los vidrieros. Aunque los avances tecnológicos han logrado dar más seguridad a su trabajo, la tarea aún requiere de las manos habilidosas de un artesano. En unos minutos veremos cómo se da la forma a unos simples trozos de vidrio. Hola, Tula. Hola, Yaisa. Buenos días, ¿qué tal? Tula Giraldo, artesana del vidrio. Hoy vamos a conocer contigo algo más de este oficio que con el tiempo se ha ido perdiendo, ¿no? Sí, se está perdiendo, sobre todo el tema de la vidriera emplomada que hacemos aquí en el taller, vidrieras emplomadas como las de las catedrales, en las iglesias, utilizando la misma técnica del siglo XII, XIII. Unos conocimientos que en tu caso te los ha transferido tu padre. Mi padre es Juan Antonio Giraldo, que se le conoce principalmente por escultor, ha hecho muchas cosas en la isla, pero también vidriero, ha restaurado las vidrieras de la catedral, de San Martín, ha hecho la vidriera de la caja de ahorros que está al final de Triana. Nos ponemos, Tula, entonces manos a la obra, que se nos echa el tiempo encima. Efectivamente. ¿Hoy qué vamos a fabricar? Hoy vamos a fabricar unos platos de 20 por 20. Entonces empezaríamos por cortar el vidrio. Tenemos esta lámina de vidrio transparente y vamos a realizar el corte. Utilizamos una regla de corte. Que la está colocando Salva para marcar, ¿no? Efectivamente, la medida, como va a ser de 20 por 20, y se corta con una ruleta de vidrio. Ya tenemos el vidrio marcado con la ruleta y ahora con unas tenazas de corte vamos a sacar la lámina de vidrio. Aquí vemos esa marca. Que efectivamente se ve la marca que hicimos con la ruleta. Ya tenemos nuestro vidrio, pero ahora tenemos que seguir cortando 20 por 20, ¿no? 20 por 20. Entonces volvemos a poner la regla de corte. Pasamos la ruleta. Y ahora con las tenazas de corte. Gracias, Salva. Ya tenemos nuestra pieza para hacer nuestro plato. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Lo siguiente sería pulirlo, porque bueno, claro, todos estos cantos que pueden cortar, habría que suavizarlos. Tula, nos vamos a la pulidora. Yo se lo devuelvo a Salva porque de acuerdo. Me puedo cortar, ¿verdad? Sí, hay que tener cuidado. Ya hemos llegado a la pulidora, que es este aparato que vemos aquí. Bueno, ahora para protegernos los ojos, por si acaso cae algún trocito de cristal, nos ponemos unas gafas protectoras. ¿Y así se pulen las piezas, aunque sean de mayor dimensión? Sí, si son de mayor dimensión, sí. Y luego el agua, necesitamos pulir con agua porque si no se calienta el vidrio con el roce con la pulidora. Y es un proceso relativamente sencillo, sí, pero se tarda, ¿no? Se tarda, sí. Y hay que ir siguiendo toda la forma de la pieza.
Ya hemos terminado de pulir y se supone que ya no corta. Ya no corta, puedes probar, Yaisa. Voy a probar, voy a confiar en ti. Efectivamente, no corta. Lo único que ahora, para que quede más bonito el plato, no con estos cortes tan rectos, cambiamos la muela por otra muela que cantea los bordes. Y ahora Salvador va a cambiar la muela. Tiene otra, es más gruesa, tiene otra medida, por lo tanto hay que adaptar la abertura. Y esto antiguamente se hacía a mano, claro. Sí, se hacía a mano, efectivamente, con una lija. Ya que el vidrio puede ser de distintas medidas, esta por ejemplo es de 3 milímetros, y entonces según la medida pues vamos colocando, adaptando digamos la muela. Y ahora el procedimiento, Igual mismo. que antes, sí, vamos moviendo el vidrio por todas sus caras. Una vez pasado por este segundo proceso, ya esas formas quedan mucho más redondeadas. Efectivamente, mucho más suaves al tacto y queda más bonito también. Sí, es verdad que se percibe, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, Yaisa, entonces ahora llevamos la pieza de vidrio a las bandejas para meter en el horno. Esta es la plancha que vamos a introducir en el horno. Efectivamente. Y tiene yeso. Tiene yeso, entonces lo que hacemos es, para que el yeso quede suave, quede homogéneo, con un tamiz lo vamos echando. ¿Y por qué lleva yeso? Para que no se pegue el vidrio a la plancha. Una vez que hemos echado ya todo el yeso, vamos a alisar la capa de yeso. Tenemos el vidrio liso, pero lo vamos a convertir, habíamos dicho, en plato. En un plato, efectivamente. ¿Y cómo lo hacemos? Con un molde. Con un molde. Un molde que también lo hacen aquí. Lo hacemos nosotros, aquí es todo casero. Y es este que vemos. Yo puedo hacer moldes redondeados de las medidas que yo quiera, en este caso sería este molde. Colocamos el molde en la bandeja y encima el vidrio. Bueno, más o menos ya por la experiencia sé dónde quedaría en el centro. Ahora Salva nos va a ayudar A llevar la bandeja. nuestra plancha al horno. Vamos para allá. Un horno que parece una caja fuerte, ¿eh? No te voy a decir dónde tengo los millones. Sí, son hornos cerámicos, alcanzan hasta 1500 grados. Colocamos la bandeja. Una vez el horno está lleno, lo cerramos. Lo ¿Y qué cerramos. temperatura va a alcanzar? Va a alcanzar más de 700 grados, que es la temperatura que necesitamos para que el vidrio funda y coja la forma del molde. Bueno, y ahora Ahora la tenemos pregunta, que- ¿cuánto sí. tiempo? No, el horneado dura unos 6 horas y luego tenemos que esperar 48 horas hasta que se enfríe. Y más o menos cuando estemos a unos 80 grados o así, ya podemos abrir el horno. Esta es la estancia donde se guardan los vidrios. Sí, Yaisa, aquí tenemos aquí hay varios tipos de vidrio. El vidrio transparente, como el que utilizamos ahora para el plato. También tenemos vidrio francés soplado a mano. Y luego estos vidrios gruesos, que son dallas, que estos se utilizan para las vidrieras de hormigón. Entonces, este, por ejemplo, en el oficio de vidriero, tiene solo una aplicación. Sí, sería la aplicación de las vidrieras de hormigón. Como ves, es un vidrio muy grueso, es también vidrio francés soplado a mano. Son unos vidrios muy gruesos. De color azul. Este sería de color azul, tenemos una gama de colores. Y estos se cortarían con una máquina, una cortadora de vidrio para la forma que queramos. La caja fuerte, los lingotes de oro. Efectivamente, me estás pillando todo. Vamos a ver cómo ha quedado el plato. Ya está frío el horno. Sí, tiene que estar frío porque si no podría haber un choque térmico y se podría romper el vidrio. Y aquí tenemos nuestro plato con la forma. Efectivamente, ha cogido la forma del molde.
Y aquí ya tenemos el plato. Y ahora vamos ya a hacer el trabajo artístico. Ahora vamos a pintar el plato. Vamos para allá a la zona de donde están las pinturas. ¿Qué pinturas se utilizan para pintar en vidrio? Se utilizan pigmentos vitrificables, es decir, que el pigmento tiene vidrio en sí y por eso luego al meterlo otra vez en el horno queda adherido al vidrio. Bueno, como yo utilizo la técnica del siglo XII, como comentaba antes, estos pigmentos vitrificables se dividen en grisallas por un lado y esmaltes por otro. Las grisallas son las que se utilizan para dibujar. Estos son unas matrioscas que has dibujado tú. Con grisalla. Con grisalla. Imagínate en las catedrales los motivos religiosos que vemos de tan lejos. Todos esos motivos religiosos están dibujados con grisalla. Las hay negras, marrones, colores rojizos, colores tierra y se pintan por una cara del vidrio. Se dibujan por una cara del vidrio. Y luego el otro tipo de pigmento, que son los esmaltes, se pintan por la otra cara. Aquí también tenemos un ejemplo de estos peces que están dibujados con grisalla y por la otra cara se utilizarían los esmaltes. La grisalla que también pasa por el horno. Sí, también pasa por el horno. Como los esmaltes necesitan un horneado también, pero a más baja temperatura que la grisalla, serían unos 620 grados, no le pasaría nada a la grisalla, se mantendría igual que cuando se dibujó. Vamos a empezar a preparar las pinturas. Sí, el plato lo voy a pintar en dos colores, en violeta y verde. ¿Y qué será? ¿Un plato decorativo o un plato para utilizar? No, para utilizar. Es de uso alimentario, se pinta por la parte de debajo y por arriba perfectamente es el vidrio tal cual, se puede poner alimentos. En un mortero, para que no queden grumos en la pintura, he hecho la cantidad de pintura que necesito y entonces tengo que machacar la pintura. Una vez que ya lo tenemos bien machacado, cogemos un vidrio que será el soporte donde se prepare la pintura. Y con una espátula y agua destilada vamos a ir echando poco a poco y vamos a ir mezclando hasta que nos quede la pintura así con una textura no muy líquida tampoco y tampoco muy sólida. Un poco así textura yogur. Empezamos ya entonces a pintar. Empezamos, sí. Lo que yo voy a hacer ahora, digamos que bueno, es un diseño que se me ha ocurrido, ¿no? No digo que no exista, pero primero voy echando la pintura y luego ya con otro tipo de brocha más concreta voy a expandir. Y ahora con esa brocha de barbero casi. Que te afeito. Entonces voy expandiendo el color. A mí me gusta que se vean los brochazos, ¿no? De un lado a otro. Eso ya, bueno, cada uno tiene su estilo. Este tendría la base de color rosa púrpura y luego cogería el verde. Es un trabajo muy laborioso, artesano 100%. 100% artesano. Pero lo bueno que tenemos es que podemos personalizar. Podemos hacer, por ejemplo, platos para una persona que quiera unos colores determinados, una forma determinada. Una vez seca la pintura, al horno. Al horno otra vez. Hay que tener cuidado porque la pintura cuando está seca vuelve a convertirse en polvo. Entonces si yo, por ejemplo, le diera sin querer con el dedo, me caería toda la pintura y se me fastidiaría y tendría que volver a pintarlo. Entonces con mucho cuidado. Con mucho cuidado lo llevaríamos al horno. Tula, ha sido productiva la jornada, que mira, hemos hecho 6 platos hoy. Ya tenemos la vajilla completa. Así es como han quedado. Bueno, y mirándolo así al contraluz, la verdad es que se ve espectacular. Se aprecian los colores. La pintura, bueno, como vimos al pintarlo está por la parte de atrás, por lo tanto son de uso alimentario, no hay ningún problema. Es precioso el plato. Muchas gracias, ya está.
Ahora vamos a conocer cómo se realiza una vidriera emplomada. ¿Pero qué es eso de vidriera emplomada? Bueno, es ir uniendo, hacer una estructura, un dibujo, lo que uno quiera, y se van uniendo vidrios con perfiles de plomo. Entonces, bueno, te voy a explicar un poco cómo sería la técnica. Yo hago el diseño de la vidriera que quiero hacer, que sería constaría de todos estos vidrios. Este modelo lo pegaría aquí, tenemos aquí el ejemplo, lo pegaría aquí y tendría otro modelo exactamente igual, donde voy a recortar cada pieza para saber luego cómo tengo que cortarlas en el vidrio. Entonces los vidrios, una vez que están cortados, los vamos a unir con perfiles de plomo. Como podemos observar, puede ver aquí Yaisa, que tiene en el centro, se llama alma, y esto mide 2 milímetros. Entonces, si yo corto las piezas de este tamaño, al ir colocando los plomos, me va a ir creciendo la vidriera. De modo que yo estos modelos, estos patrones, tengo que cortarlos con unas tijeras especiales que me va a eliminar esos 2 milímetros de alma del plomo. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a cortar esta pieza. Qué tijera más inteligente, ¿no? Sí, muy inteligente. Y aquí veríamos cómo serían los 2 milímetros que elimina del alma del plomo para que luego al ajustarse quede el tamaño y no varíe, quede el tamaño que queremos. Entonces, como puedes ver, Yaisa, yo he cortado con esas tijeras los tamaños que quiero y luego ya sé cómo tengo que cortar los vidrios. Y entonces esto consiste en ir montando la vidriera, metiendo las piezas dentro de los huequillos del plomo. Del plomo, efectivamente, como si fuera un puzzle. Se van uniendo. Cada uno hace la vidriera como quiere, no tiene que ser unos trozos de un tamaño determinado ni nada de eso. Ya hemos compuesto nuestro puzzle. Nos faltaría aquí una tira de plomo. Así es como vienen los perfiles de plomo. En tiras, y ahora tú tendría lo tienes que yo cortar, efectivamente, tendría que cortar. Y con esa espátula lo cortamos. Efectivamente, así es. Vale. Ahora el plomo, como puede estar a lo mejor un poco cerrado, después de cortarlo, estar un poco cerrado, con este instrumento abro bien el plomo para que luego entre bien dentro del vidrio. De la vidriera, sí. Ya lo tenemos encajado. Pongo unos refuerzos para que no se salga, porque ahora lo que vamos a hacer es soldar las uniones de un plomo con otro, se tienen que soldar. Entonces ponemos así unas maderas para que no se mueva. Con este aplastador voy a aplastar un poquillo los plomos al vidrio, para que queden así, no queden muy levantados. Antes de darle el estaño le tienes que aplicar esto que hemos preparado. Sí, esto es harina, es como una cera y lo que hace es acelerar, facilitar la unión del plomo con el estaño. Entonces vamos echando un poco en las uniones. Este es el último ya tenemos todas las uniones untadas con harina. Entonces ahora para soldar, como el estaño es tóxico, nos vamos a poner una mascarilla. Entonces simplemente dejar caer una gotita de estaño en la unión. El calor, el soldador derrite el estaño, cae la gotita. Esta es la última y ya tendríamos la vidriera soldada. Veíamos antes a Salvador que preparaba una masilla y la vemos aquí. ¿Qué es exactamente? La masilla es, bueno, digamos casi como un cemento, ¿no? Y es para reforzar la vidriera. Lo que vamos a hacer es extender la masilla por toda la vidriera, se metería entre el vidrio y los plomos y luego habría que dejarlo secar para que coja dureza. Esta masilla, bueno, se puede adquirir en el mercado ya hecha o lo podemos hacer en plan casero, nosotros lo hacemos. Tiene blanco de España, secante y aceite de linaza. Entonces vamos haciendo así, brochazos así en redondo para que se vaya metiendo en los huequillos que hay entre el vidrio y el plomo. Bueno, ya hemos terminado de enmasillar la vidriera y ahora todos estos restos que hay los quitamos con serrín. Y es simplemente ir dándole así y como ves se quita muy bien.
Qué práctico, ¿no? El serrín. Sí. Lo que otros desechan, tú lo aprovechas. Todo, aquí se aprovecha todo. Incluso este serrín lo vuelvo a reutilizar hasta que ya quede muy húmedo y no me sirva. Se puede volver a reutilizar. Aquí hemos hecho una vidriera a pequeña escala, pero hay que pensar que ustedes hacen vidrieras para viviendas, para iglesias. Para casas particulares hacemos muchas, en ventanas, en las puertas también, y sería todo igual, simplemente que tendríamos una vidriera mucho más grande y esto a gran escala. Se suele dejar secar, depende, 2 semanas, 3 semanas, depende mucho de la humedad del ambiente. Y una vez que se ha secado, consideramos que ya está seca, entonces se limpia con agua ras, se limpia bien y ya está lista para instalar. Esto es una maqueta de una vidriera de cemento. Sí, una maqueta. Y así se Para vería sin entrar presentar al al sol. cliente, sí, con la luz que entra de fuera. Y aquí en Canarias no hay problema de luz, tenemos luz todo el año, sol todo el año. Esta es otra maqueta. Y ahora tenemos que hacerle llegar a nuestro cliente los platos que hemos fabricado. Que vayan bien embalados, protegidos, y entonces en esta cajita Que también la elaboran aquí de forma también artesanal. las hacemos aquí las cajitas. Aquí ya tendrían los 6 platos, su cliente listos para que venga a recogerlos. Y aquí tenemos una amplia muestra de lo mucho que sale de este taller, ¿verdad? Sí. Salvador, Tula, ha sido un placer que nos hayan abierto las puertas. Igualmente, lo de hemos este pasado muy centro de bien, ha trabajo. sido muy agradable estar con vosotros.